bien, chicos, vamos a continuar ahora con la clase de infertilidad y esterilidad. Esta es una clase sencilla, tan solo han venido dos preguntas históricas. El tema es un poquito controversial, es un poco difícil algunos términos y para fines de examen es un tema poco relevante. Pero igual vamos a repasarlo tranquilos. Miren, existen dos definiciones, estéril e infértil, ¿ya? Vamos a la de infértil primero. Infértil supone que no hay fruto, o sea, no hay niño vivo. Por eso la definición clásica de infértil fue no puede culminar la gestación satisfactoriamente. O sea, quiere decir que lo aborta. Es una abortadora recurrente. Sin embargo, esta definición ya no la acepta la OMS porque no podemos esperar que la paciente aborte para entrar en un diferencial, ¿ya? Antes sí, ahora ya la OMS no acepta eso. Entonces no podía decir, mire señora, ¿sabes qué? A partir de su tercer aborto consecutivo vamos a empezar a estudiarla. No, ¿ya? No puede ser así. Entonces ese término de infertilidad ya está en desuso. Sin embargo, si les preguntaran por qué abortaría recurrentemente una mujer, 50% de los casos no se sabe por qué abortan. Y del 50% que se sabe, tenemos estas causas. Defectos congénitos es la causa número 1, la más frecuente, y se debe a las trisomías, que generan abortos antes de la semana 12. ¿Ya? Las trisomías son 16, 18, 13 y 21. ¿Correcto? 16, 18, 13 y 21. Luego tenemos en segundo los factores uterinos, los miomas submucosos. Los miomas submucosos son los más asociados como factor uterino a infertilidad. No importa el tamaño, ¿correcto? Luego tienes el factor cervical. El factor cervical es raro, pero este suele asociarse a abortos pasados la semana 12 por incompetencia cervical. Incompetencia cervical, que ya han visto en obstetricia, se debe manejar con un cerclaje de McDonald. Luego, factor endometrial es cuando tenemos una hipótesis de que el útero es de mala calidad para una implantación adecuada. Y esto suele ocurrir en pacientes infectados por clamidia. Pacientes infectados por clamidia crónicamente, tras recibir tratamiento con tetraciclinas, pueden mejorar su tasa de fertilidad. Muy bien. Factores autoinmunes que abortan, el síndrome antifosfolipídico, SAF. Endocrinos son varias enfermedades, diabetes mellitus, la preguntaron. Masculino, recuerden que el varón aporta el cariotipo para la placenta, así que la mola parcial, completa, el coriocarcinoma son causas de aborto por genes masculinos defectuosos. Psicológico, han habido abortos, partos prematuros por problemas mentales y sistémicos, básicamente enfermedades como tuberculosis, sida, endocrinopatías, cánceres. Disminuyen la fertilidad. Muy bien, entonces no lo olviden. Número 1, trisomías. Número 2, miomas. ¿Ya? Es lo que deben recordar. Ahora sí, vamos al otro lado. ¿Cómo se define esterilidad? Estéril es un lugar donde no crece nada. Entonces es la imposibilidad de formar un cigoto. O sea, el esperma no puede encontrarse con el óvulo. Ya sea porque el varón no tiene la capacidad de producir espermas móviles o el número es escaso o son amorfos. Eso representa el 40% de las causas, o porque la mujer no puede ofrecer su óvulo al espermatozoide porque no lo produce, porque tiene las trompas bloqueadas, no lo sé, eso es un 40%, y hay un 20% donde simplemente esa pareja nunca va a poder tener hijos. Cada uno por su lado pueden tenerlo, pero no cuando se juntan. Eso es la causa de pareja, ¿ya? Hay una incompatibilidad en la pareja. Muy bien, entonces, dentro de este problema de infertilidad y esterilidad, vamos a estudiar las causas femeninas, que suponen el 40%. Si les preguntaran otra vez las masculinas, la causa número 1 es la oligospermia, ¿correcto? Es la causa número 1. Entonces vamos a conversar ahora de las causas femeninas. A la cabeza número 1 está la tubárica,
¿correcto? Eso se llama obstrucción tubárica bilateral. Tiene que haber una obstrucción tubárica bilateral. Y la única forma de probarlo es con la histerosalpingografía, que es una prueba, como ven acá, para ver el pasaje del contraste a través de ambas trompas. Y que podamos ver luego cómo se difumina en el peritoneo. Eso es una histerosalpingografía permeable. Se ve útero, se ve trompa en el estudio, ¿ya? Por eso este es el examen de elección para una mujer que tiene problemas tubáricos que sospechas esterilidad. Muy bien. Ahora, ¿por qué habría obstrucción tubárica bilateral? Son dos razones. Uno es la EPI y dos es la endometriosis, ¿correcto? La EPI es causa número 1 en países como el nuestro, donde es frecuente las infecciones, donde hay abortos que pueden complicarse con infecciones y endometritis, y donde hay poco acceso a la salud. Y la endometriosis es en países más desarrollados. ¿Está bien? Son las dos causas principales de obstrucción tubárica bilateral. Como está obstruido la trompa, nunca se van a encontrar los gametos, entonces hay que hacer fertilización in vitro como tratamiento. Sacamos el esperma, sacamos el ovocito secundario y los fecundamos en laboratorio. Producimos varios embriones y luego hacemos la implantación. Todas estas causas suponen el 40%. En segundo lugar, una chica es estéril porque no produce ovocito por culpa de su ovario, causa ovárica, que puede ser anovulaciones, puede ser tumores, puede ser varias cosas, pero la más frecuente, aislada, es el síndrome de ovario poliquístico. Así que del 25% de causas ováricas, la más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico que genera anovulación crónica. Y le sigue la endometriosis, porque la endometriosis da endometriomas en el ovario y eso también genera defectos en la ovulación. Entonces, si ustedes ven, la endometriosis está tanto en tubárica como en ovárica, por eso esta es la causa más frecuente de esterilidad en países desarrollados si la pregunta fuera por una enfermedad en concreto. ¿Ya? Tenemos causas uterinas, son malformaciones uterinas severas, como úteros tabicados, úteros dobles, ¿ya? Porque no se fusionó bien Müller. Y en otras causas, muy cerca del útero, en cuarto lugar, está el problema de incompatibilidad cérvico-masculina, que se evalúa, como ven acá, con el test de Sims-Hanner. El test de Sims-Hanner evalúa después de unas horas del coito, usualmente 2 a 4 horas, evalúa primero el esperma, a ver si es que hay suficientes espermas para evaluar el factor masculino. Segundo, evalúa el factor del coito. Solo si el coito ha sido bien hecho, puede haber espermas en el cérvix. Tercero, evalúa el cérvix per se, para ver si es que puede o no puede alojar a los espermas, no tiene defectos, nada. Y finalmente, evalúa la capacitación, que es la capacidad del espermatozoide de liberarse de su capa proteica para poder seguir en su proceso de fecundación. Y esa capacitación solo se da en el cérvix. Entonces, si no se puede liberar, así el cérvix esté bien, así el coito esté bien, así el esperma sea de calidad, nunca va a poder fecundar. Y esa capacitación depende tanto del cérvix como del esperma. Es el famoso test de Sims-Hanner. Pregunta, esa fue en E-Salud, no viene en otro banco. Muy bien, causas vulvovaginales también son malformaciones, pero más raras. Malformaciones, ¿ya? Causas psíquicas puede ser una chica que no pueda ovular por problemas psiquiátricos, inmunológicas, autoanticuerpos contra los espermas, contra los ovocitos, enfermedades generales, tuberculosis, sida, ya eso es lo mismo, y no se sabe la causa 10%. Ahora, si yo te digo que 10% más o menos de las parejas pueden tener problemas de esterilidad y me dices que el 10% no se sabe por qué es una enfermedad frecuente y de causa casi muy infrecuente, podríamos decirlo, ¿no? O sea, si el 10% del 10% no sé lo que tiene, entonces identificar la causa, si es que no es un problema tubárico u ovárico, es bien difícil,
¿ya? Entonces, esta enfermedad, la esterilidad, supone un problema para el sistema de salud, porque mire, si yo fuera un seguro de salud, te voy a cubrir esterilidad en tu póliza, si sé que de los abortos, 50% no sabemos la causa, si sé que 1 de cada 10 parejas va a ser estéril, y de estas 10% no voy a saber la causa, a pesar de haber hecho todos los estudios que de por sí ya son costosos. Entonces, por eso es que es difícil que los seguros cubran esta enfermedad, ¿ya? Inclusive seguros públicos, inclusive seguros públicos. Finalmente, el estudio básico de una pareja que sufre de infertilidad o esterilidad, ahorita vamos a ver en qué momento se unen los conceptos, es la historia clínica para demostrar ovulación. Historia clínica para demostrar ovulación, tenemos que hacerles una histerosalpingografía a las mujeres, a todas ellas, ¿correcto? ¿Ya? Y se les puede hacer adicionalmente cualquier evaluación para el varón, se resume en estudio del semen. Entonces, las pruebas básicas o el abordaje básico, ¿ya? Para una pareja con infertilidad o esterilidad, el estudio básico es historia clínica de la mujer para demostrar que ha habido ovulación, ¿ya? Básicamente sus fechas de regla, si es que aumenta la temperatura, si es que hay el dolor de medio ciclo, si es que las mamas se hinchan, la molimia que vamos a ver más adelante. Todas las chicas van con histerosalpingografía, porque dijimos que la causa más frecuente es tubárica, y todos los chicos van con estudio con espermatograma, porque ya dijimos que la oligospermia es lo más asociado. Si este abordaje básico, ya, son los exámenes básicos, el examen básico, sale todo negativo, entonces pasamos al cariotipo. Le hacemos cariotipo a la pareja, podemos dosar hormonas, ¿correcto? Y el extremo podemos hacer una laparoscopía con cromotubación para ver las trompas. Cariotipo a la pareja, dosaje de hormonas y laparoscopía con cromotubación para ver las trompas. Ya sería el estudio avanzado. Pero con este estudio de acá sale la mayoría de pacientes diagnosticados. Y para terminar esta clase, recuerden que cuando traducimos estéril al inglés, está el término infértil, y cuando traducimos infértil al inglés, o sea, el concepto que hemos visto, ¿no?, de no culminar la gestación, los anglosajones lo llaman subfértil, de tal forma que existe una confusión en la literatura, porque el término estéril es infértil y el término infértil en el castellano es subfértil en el inglés. Entonces, por eso la OMS, ya sabemos que el 80% de la literatura está en inglés, entonces lo transforma al inglés. Y dice que infértil es la pareja que no concibe después de 1 año de coito en menores de 35 años. O sea, hace el concepto de esterilidad. ¿Ya? No lo olviden. Entonces, infértil se define como la pareja menor de 35 años, la mujer, ¿no?, que no concibe después de 1 año de coito adecuado. Un coito adecuado es sin preservativos, sin anticonceptivos, en día fértil y con técnicas sexuales adecuadas. ¿Ya? Esa es la definición. Si la pareja, la mujer, es mayor de 35 años o tiene un problema tubárico, endometriosis, EPIs a repetición, o ya ha tenido su fertilidad, o sea, abortos previos, entonces el estudio se resume a 6 meses. 6 meses de coito que no han podido tener una concepción. ¿Ya? Y finalmente, si la mujer, no importa la edad, ha sido sometida a quimioterapia, radioterapia, el estudio de infertilidad es de inmediato. De inmediato. Muy bien. Entonces, dicho eso, esta es la definición de infertilidad que les pueden preguntar. Es lo más probable que venga. ¿Ya? Si la pareja es menor de 12 meses, o sea, tiene relaciones sexuales menos de 12 meses y no hay ningún factor importante, entonces solamente consejería. Solo consejería es el manejo en las parejas que antes del año no logran concebir. ¿Ya, chicos? Muy bien, ese es el repaso de infertilidad y esterilidad. Espero que les haya servido. Con eso termina.